No necesitas sanar para manifestar. Este tema sé que es un poco discutido porque en el mundo espiritual todo está muy rodeado de sanación. De hay que hacer tal cosa para sanar, hay que sanar, hay que sanar. Para poder experimentar algo diferente. Entonces, realmente las personas llegan a la espiritualidad o a estos, como este tipo de, ¿cómo les llamamos? Procesos, porque quieren cambiar, quieren llegar a otro lugar, quieren estar en otro punto, ¿sí? Están en este punto y están hartos de este punto y quieren llegar a este punto. Yo como coach, habiendo experimentado todo el mundo espiritual y no desmeritando obviamente todo el trabajo de reconocimiento y de autoconocimiento que obtuve a través de esas herramientas, las valoro demasiado. Creo que fueron un gran motivador en su momento para poderme reconocer, para poder saber quién estaba haciendo, para poder saber cuáles eran mis sistemas de creencias, que fue lo que hablamos en el anterior video. Y es, si yo sé ya quién estoy siendo, qué es lo que estoy siendo, yo necesito transformar eso. Y ahí es donde nos quedamos cortos en el mundo de la sanación. Porque nos quedamos enfocados en el problema, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que yo no quiero más. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo tengo una enfermedad. Y esa enfermedad, yo digo que yo voy a ir y utilizar esta herramienta, no sé, puede ser una medicina ancestral, o puede ser una constelación familiar, o puede ser terapia holística. Lo que sea que tú consideres astrología también empieza a convertirse en una herramienta para ello. Entonces, eso que va a recurrir a esta herramienta para sanar, para ya no estar enfermo. Pero tú empiezas, ok, no, yo necesito, entonces, para poder sanar, tengo que ir y liberar este linaje, tengo que ir y liberar esto, y luego me va a aparecer otra cosa, y voy a encontrar la raíz de por qué estoy enfermo, pero luego, y sigo experimentándome enfermo. Entonces, en realidad, lo que hacemos con estas herramientas es reconocer el problema, pero necesitamos una herramienta que nos saque del problema, que nos empiece a adaptar una nueva conciencia. Nosotros tenemos que recordar que nosotros por naturaleza somos seres abundantes, amorosos, saludables y limitados. Así que lo primero que yo tengo que encontrar es que cualquier situación que yo esté expresando en mi realidad es una consecuencia de algo falso que yo asumí, que yo adapté, que yo creí. O sea que yo empecé a creer en la enfermedad. Yo empecé a creer, perdón, yo empecé a creer en la enfermedad, empecé a creer en la pobreza, empecé a creer en el desamor, en la falta de compromiso, en el rechazo, en el abandono, porque en algún momento lo experimenté, lo vi a mi alrededor. Es un programa obviamente que está dentro del sistema, que nos hace creer en eso y obviamente experimentarlo, seguirlo eligiendo para él. Entonces yo tengo que empezar a aceptar mi verdad, y es que yo soy una persona, o sea, que yo soy un ser con la capacidad de reconocer la sanación, el amor y la abundancia en este momento. El punto B de llegar a la sanación, de utilizar todas las herramientas para llegar a la sanación, es un proceso que no está mal, pero yo tengo que asumir que ese proceso es exitoso. Si yo quiero que en realidad sanarme, yo tengo que creer en ese proceso que yo estoy ejecutando para sanarme. Realmente lo que hace que yo crea en ese proceso, lo que hace que yo crea que es posible para mí sanarme, es la asunción de que yo voy a estar sano o de que yo ya soy sano en sí mismo. Entonces miren que el proceso viene siendo simplemente una idea o un paso que yo pongo en mi mente para poder obtener punto B o para poder llegar a punto B. Pero si yo me voy al punto B y aún así como herramienta para mí, yo veo el proceso como una herramienta de sostenimiento de mi camino para llegar al punto B, aunque yo ya sé que ya llegué. Yo elijo la herramienta, pero lo más importante es saber que esa herramienta sí o sí me va a dar ese resultado, y que incluso yo no necesito la herramienta. Para mí, yo no necesito ninguna herramienta, porque realmente la herramienta funciona si yo creo que la herramienta funciona. Si yo no asumo que esa herramienta no funciona, no va a funcionar. Entonces yo no necesito herramientas, pero aunque no las necesito, las elijo. Por ejemplo, a mí me gusta, no sé, una medicina ancestral.
La utilizo como herramienta de sostenimiento, como herramienta de conexión, como herramienta de ir a lo profundo, como herramienta de conexión. Eso no quiere decir que la herramienta por sí misma me dé eso, sino que yo la elijo para poder llegar a ese punto B. Pero yo puedo llegar a ese punto B de 1000 otras maneras. ¿A qué voy yo con eso? A que nosotros tenemos que reconocer y empoderarnos y ser completamente reconocedores de que el poder está en nosotros, de que no hay un poder externo, de que no hay algo externo diciéndonos qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Cuando nosotros todo el tiempo estamos dependiendo de algo externo para darnos un poder de algo, nos perdemos. Dejamos de creer en nuestra propia verdad, dejamos de creer en lo que nosotros consideramos que funciona para nosotros. Y cada persona es un universo. Tú tienes tu propio multiverso, tú sabes que te funciona a ti, yo sé que me funciona a mí y por eso yo no juzgo para nada el camino de las otras personas ni digo está bien o está mal. Pero desde mi camino, la manifestación, el reconocer que yo soy la fuente y que yo soy la que le estoy dando poder a ciertas cosas, me ha permitido ser libre en el elegir. ¿Qué puedo yo elegir? ¿Qué quiero yo elegir y por qué lo elijo? Porque se siente bien para mí. No porque esto me dé cierto poder, me dé ciertas capacidades o me dé ciertas oportunidades o ciertas posibilidades. Pongamos un ejemplo. Yo quiero más dinero, abundancia en mi vida. Entonces digamos, bueno, como yo quiero más dinero, entonces supuestamente es que a mi nivel ancestral o mi familia venía con una conciencia de carencia, entonces yo tengo que sanar a todas mis abuelas, Pero yo sigo creyendo que el dinero es limitado. O sea, yo ya sané a 30 abuelas, a todo esto, yo ya liberé todo eso, pero yo sigo creyendo que el dinero es limitado, yo sigo creyendo que el dinero es difícil de conseguir, que yo no soy lo suficientemente valiosa para cobrar lo suficiente por lo que hago, no veo valor en lo que hago, no le veo la importancia, no conecto con esa energía y sigo igual observando la realidad desde ese punto. Yo puedo ver, y me pasó, yo sané un montón de cosas, yo reconocí un montón de cosas que no digo que sean importantes para mi reconocimiento de lo que estoy siendo, pero también es importante reconocer quién estoy siendo en esa área y transformarlo en el momento, o sea, ahora. Porque tú estás siendo 24/7, no hay manera de que tú dejes de ser. Eso es lo único que es imposible a nivel de manifestaciones, dejar de ser. Tú nunca vas a dejar de ser. Entonces, acá el punto es, ok, si yo reconozco que yo tengo ese poder, ¿cómo empiezo a aceptar hoy mis finales? O sea, yo ya soy una persona abundante porque yo ya lo soy. Todo ya es en mí. Yo ya soy una persona abundante, yo soy una persona con dinero, yo ya soy una persona limitada. De ahí es donde viene el tema de la afirmación o el decreto. Pero no es porque tú tengas que afirmarte, sino porque realmente eso es lo que eres. Que tú lo afirmes como si fuera una mentira, ahí es donde las personas, las afirmaciones no lo funcionan, porque creen que están afirmando algo para convertirse en ello. No, es al contrario. Es yo reconozco que yo soy ello y empiezo a conectarme con eso que ya está en mí, que había olvidado, por todo el tema ancestral y de la bla. Eso es lo que a mí realmente me ayudó a empezar a hacer saltos cuánticos en mi vida. Valoro muchísimo la profundidad, lo que ofrece las herramientas de autoconocimiento y reconocimiento, pero es muy importante reconocer quién es la fuente, y la fuente eres tú. La fuente, reconocerte como fuente te va a permitir ser una persona auténtica, independiente, libre, con el poder de decidir hacer y experimentar lo que quiera, porque eres eterno, porque eres ilimitado, porque eso eres. Y mientras más eliges actuar desde la realidad y desde la verdad de lo que eres, más energía tienes, más feliz estás, más conectado, más expansivo y más creativo. Así que la invitación sería a dejar de ver las herramientas como soluciones y más como herramientas. La solución eres tú. La solución eres tú. Empieza a desprenderte del proceso, empieza a desprenderte de la necesidad de que las cosas cambien ya y empieza a elegir ese cambio tú. Deja de ver las cosas como eso me va a sanar, eso me va a ayudar, eso me va a cambiar. No,
eso te va a mostrar de manera más fuerte lo que necesitas transformar. Pero la transformación la tienes que declarar tú en este momento. Y eso es lo que haces con la manifestación. Declarar tu cambio, declarar tu experiencia, declarar quién eres tú, ser completamente independiente y tener la convicción de que lo que tú hablas es tu verdad.